¿Sí? ¿Bien? Qué bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la vida de Ani y de Julio, ¿verdad? Que nos bendijeron hoy con las alabanzas. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que puede estar aquí. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo. Continuamos meditando, reflexionando en las palabras de Jesús a sus discípulos cuando fueron enviados a cumplir con el apostolado, ¿verdad? Que es la predicación del Evangelio. Así es que, bueno, es bueno ver los Evangelios porque vemos también el carácter de Jesús, el amor de Jesús y también el proyecto del Señor para su iglesia. Al final de cuentas, si nosotros somos su pueblo, nos habla de tal manera que podamos participar. Y eso es bueno porque a veces perdemos la brújula en ese sentido. A veces pensamos que ser la iglesia significa unas cosas que no son, o queremos ser lo que no debemos ser, o no somos lo que debemos ser. Y es triste, ¿verdad? Es triste porque estamos en un tiempo en el cual hay una gran pérdida de identidad. Ya cada quien, hablando fuera de las cuestiones de la iglesia y de la Biblia, pues cada quien cree que lo que piensa en su mente que esa es la realidad y no es así. Mateo capítulo 10, verso número 9, nos quedamos ahí del 9 en adelante. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hay aquí algunas cosas que nos vamos a remitir. Vamos a estar viendo algunos pasajes del Antiguo Testamento porque, por ejemplo, el final, en el versículo número 15, ¿verdad? Nos hace mención de 2 ciudades que vienen en el Antiguo Testamento. ¿Sí recuerdan en qué libro? En Génesis, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. 2 ciudades que el Señor destruye a causa del pecado. Y hay mucho debate, y más que debate ahorita con el asunto de la reinterpretación de la historia y cosas por el estilo, que vino con la nueva hermenéutica. La hermenéutica es una rama de no propiamente del estudio bíblico, sino del estudio de cualquier escrito que se refiere a cómo interpretar lo que los escritores dijeron. Esa es la hermenéutica. Y de los años 70, 60 para acá, ha habido muchos filósofos que han tratado de decir que no hay una interpretación absoluta a los escritos de ningún tipo, y mucho menos del tiempo pasado, sino que la interpretación, según ellos, pues va de acuerdo a las condiciones sociales de cada tiempo. Y eso es muy peligroso porque puede haber muchas interpretaciones de un texto,
de un pasaje y se puede caer y se ha caído en el error. Dice, bueno, para ti significa eso, para mí significa eso y está bien. Y no puede ser así, porque entonces no hay verdades objetivas, sino todas son subjetivas. Cuando hablamos de verdades subjetivas, son las que están relacionadas al sujeto. Una verdad subjetiva es, pues yo veo que el templo está pintado de negro. Tú puedes ver lo que es azul. Está bien. Pero la realidad es que el templo está pintado ¿de qué color? De blanco, ¿no? No, pero yo digo que es negro. No, es blanco. Los jóvenes, muy constantes, he visto a muchos jóvenes ya en este tiempo, ¿verdad? Que pues no hay verdades objetivas, dice, todo depende del cristal con que se mire. Y tú ves tal vez un triángulo porque tú tienes una perspectiva y el otro desde otra perspectiva está viendo un rombo. Y el otro está viendo la sombra del objeto y tal vez es un cuadrado a su manera de ver las cosas. Así es que se cae en dichos ejemplos para mencionar que no hay verdades objetivas. Bueno, ya decir que no hay verdades objetivas es afirmar que hay una verdad objetiva. Porque afirmar no hay verdades objetivas, estás dando una verdad objetiva. Una persona dice, no hay verdades absolutas. ¿Cómo sabes? Pues es que no hay verdades absolutas. Bueno, ya está siendo absoluto, porque estás afirmando que no hay verdades absolutas. La realidad es que el objeto no depende, la realidad objetiva no depende de lo que yo vea, de lo que yo lo interprete, sino que hay algo que es sustancial y verdadero. Y todo eso se ha llevado a cuestiones como la biología, la ética y tantas otras cosas, hermanos. Para algunos consideran que el óvulo fecundado, por ejemplo, no es un ser distinto a la madre, por ejemplo, sino que dicen, pues es parte del cuerpo de la madre. Y por eso hay movimientos hoy que dicen mi cuerpo, mi decisión. Pero éticamente y biológicamente el óvulo fecundado ya tiene una información genética distinta a la madre. Depende de la madre, pero es distinta a la madre. Entonces, todo esto se ha llevado desde el punto de querer ver incluso la Biblia desde una perspectiva distinta, condicionada a la sociedad y a las modas que hay hoy. Por ejemplo, cuando se habla de Sodoma y Gomorra, bueno, es que el pecado propiamente de Sodoma y Gomorra no era el pecado contra naturaleza como la homosexualidad, sino que había otros pecados. Y lo que sí es cierto es que no solamente el pecado de la homosexualidad es mencionado en Sodoma y Gomorra, sino que hay muchas cosas que traen consigo y que desembocan en los pecados contra naturaleza. Y esto es algo que debemos entender, porque Jesús está poniendo palabras, ¿verdad?, que remiten a lo que nos menciona Génesis, que sí habla de un aspecto, pero también se puede implicar el aspecto de las faltas o pecados contra la naturaleza. Lo que es natural y lo que no es natural, lo que corresponde a lo natural y lo que no corresponde a lo natural. Veamos punto por punto. El versículo 9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros vestidos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora, vamos a ver que el Señor les da la tarea de predicar el Evangelio. Ya lo vimos la semana pasada, que la tarea va dirigida al pueblo de Israel primeramente, y de acuerdo al enfoque de Mateo, pues va dirigida a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas del pueblo de Israel? Propiamente son todas aquellas personas que no estaban incluidas
por la religión de ese momento, como el judaísmo, dentro de la comunidad. Vemos que a Jesús se le llama la atención, se le señala por convivir con los pecadores, los publicanos. Recuerdan en capítulos anteriores, por ejemplo, dice, vamos a ir tantito para atrás, hermanos. Capítulo 8. Cuando sana, no vamos a leer los pasajes, ¿verdad? Pero sana un leproso, que estuvimos viendo, ¿verdad?, en fechas anteriores, que el leproso no tenía lugar dentro de la comunidad, vivía fuera de las ciudades por motivos de pureza. Y cuando hablamos de pureza no hablamos de pecado o no pecado, sino que estamos hablando propiamente de motivos de higiene. Era considerado impuro. El problema es que, bueno, eso de acuerdo a la ley de Moisés, pero el problema es que para los judíos y para el judaísmo relacionaban la enfermedad con el pecado. Y era tanta la manera en la cual el leproso vivía, tan apartado del pueblo y de la comunión y la comunidad, que tenían que vivir afuera de las ciudades, y que incluso mencionamos en algún momento que cuando alguno de los fariseos lo veían, no podían ni siquiera estar a cierta distancia de ellos, y se les ordenaba que utilizaran una vestimenta para que se le identificara como un leproso. En esa misma serie de relatos se menciona también la sanidad del siervo de un centurión, luego la sanidad de la suegra de Pedro. Entonces había la exclusión por motivos de enfermedades, por motivos raciales y por motivos también de ver la mujer como alguien menos que el hombre. Y ese es un problema. Y es un problema porque Jesús no ve a la mujer como alguien de menor rango que el hombre. Los ve como iguales. Claro que la mujer y el hombre tienen ciertos rasgos, cualidades, aptitudes propias de su naturaleza. Solo la mujer puede dar a luz. Solo la mujer, después de que da luz, puede amamantar. El hombre también, de acuerdo a su complexión física, hay cosas que solamente él puede hacer. ¿Eso nos hace diferentes? No. Nos hace complementarios. Recordemos que cuando en Génesis se menciona la creación del hombre, se menciona que primero se creó al hombre en el capítulo 2, y dice Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y crea a la mujer, ¿no? Dando a entender en ese mensaje de la complementación del uno con el otro. Somos distintos en ese sentido, no en cuanto a valor, pero sí en cuanto a las cualidades y la naturaleza misma que tiene cada uno, el hombre y la mujer. Entonces Jesús menciona, ¿verdad?, hablando de los publicanos y los pecadores, de la necesidad de que los apóstoles vayan a predicar, y vayan a predicarle específicamente a las ovejas dispersas. Previamente Jesús dijo que vio a la multitud y los vio como ovejas que no tienen pastor. Esto está relacionado. Los envía, y cuando los envía les dice: pero no lleven oro, plata, cobre, no lleven 2 túnicas, no lleven 2 calzados,
no lleven doble bordón, y les dice, porque el obrero es digno de su salario. Y entonces ahí lo que está diciendo Jesús a sus apóstoles es que ellos tienen que confiar en la provisión de Dios. Pero el pueblo tiene que responder a la necesidad de los apóstoles. Cuando en los Hechos se menciona que los apóstoles estaban predicando y empezó a crecer la iglesia, y luego empezaron a haber problemas con el asunto de la repartición de la comida para las viudas griegas, le dicen van y se quejan con los apóstoles y le dicen, oigan, pues miren, está pasando esto, que nada más se les da a las viudas de los judíos, pero a las viudas de los griegos, aquí como que hay parcialidad. Y entonces Pedro le dice, no podemos dejar de hacer lo que nos ha encomendado el Señor por andarles dando de comer a las viudas. Entonces, escójanse 7 que se dedican a esa labor. Y nosotros nos vamos a dedicar a la predicación y la oración. ¿De qué vivían Pedro y los apóstoles? Pues obviamente que de la provisión de la iglesia. Obviamente. Y es el mandato que da el Señor de acuerdo también a lo que nos enseña acerca de cómo vivían los sacerdotes por mandato de Moisés. Los sacerdotes por mandato de Moisés vivían de las ofrendas y los diezmos del pueblo. Y entonces, ahí lo que les está diciendo el Señor es, ustedes tienen que dedicarse a la labor que se les ha otorgado, se les ha dado, se les ha confiado, y deben esperar a que Dios les provea. Curioso que para los fariseos no vivían de esa manera. Los fariseos en su tiempo tenían riquezas, tenían muchas propiedades, tenían muchas riquezas, y bueno, incluso Jesús en algún momento les dice, hay de ustedes fariseos que van y hacen largas oraciones a la casa de las viudas esperando recibir algo de ello. Y les dice el Señor, les digo que ya tienen su pago. Hay un problema entre querer hacer las cosas por lo que se recibe o querer hacer las cosas porque es un mandato y porque es justo hacerlo, porque corresponda hacerlo así. Hace algunos días leía por ahí que todos tenemos la necesidad a veces de reconocimiento. El problema es que cuando hacemos las cosas por reconocimiento, empezamos a hacer las cosas no porque sea justo hacerlas, sino porque se espera recibir algo. Y cuando se crea eso en la sociedad, hermanos, nos damos cuenta que la gente no hace lo que debe hacer porque es justo hacerlo, sino que lo hace es porque va a recibir algo a cambio, sea reconocimiento, sea pago o sea alguna cosa. Y ese es un problema. Por eso Jesús les está diciendo, no lleven consigo oro, plata, cobre en sus cintos, no lleven alforja para el camino, no se provean de 2 túnicas, no se provean de 2 calzados, 2 bordones, dice, porque el obrero es digno de su salario. Y luego les dice, mas a cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y a partir de aquí nos vamos a remitir a lo que pasa en Génesis. Vamos a Génesis. Porque hay una relación muy grande entre lo que está aquí mencionando, está a punto de mencionar Jesús, y lo que sucede con Sodoma y Gomorra. Dice el capítulo 19, contexto. Anteriormente, el ángel del Señor y 2 acompañantes se acercan a Abraham.
Se acercan a Abraham para platicar con él. Abraham discierne que estos hombres tenían algo especial. Es hospitalario Abraham con ellos, era la tarde, es hospitalario Abraham con ellos, los recibe, escucha, el Señor les da, por así decirlo, una profecía que ya Abraham la había escuchado de parte de Jehová acerca de lo que habría de pasar con su descendencia. Pero también el Señor, a causa de la comunión que hay con Abraham, porque dice, ¿le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer sabiendo que éste ha de ser padre de multitudes? Le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando el Señor le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, en ese momento Abraham se acuerda de su sobrino, ¿no? Abraham y Lot habían salido juntos de Ur de los Caldeos, pero hubo un momento en el cual hubo un altercado entre ellos a causa de la provisión para las ovejas. Y entonces Abraham le dice, bueno, no debe haber problema entre tus siervos y los míos, de tal manera que llegue a haber un problema entre tú y yo. Así es que, pues escoge tú para dónde te vas y yo voy para el lado contrario. Entonces Lot vio a simple vista lo que materialmente le convenía, y entonces escoge una región muy próspera. Va a esa región y esa región resulta ser Sodoma y Gomorra. Ya anteriormente Lot había sido rescatado por Abraham cuando hubo una guerra entre los reyes de esas ciudades. Y entonces cuando el Señor regresa a anunciarle a Abraham, a tener comunión con Abraham, y le dice, no le habré de decir yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que este ha de ser padre de multitudes. Y le explica, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham se recuerda de su sobrino y le dice, Señor, espérate, si hay tantos justos, ¿aún así vas a destruir Sodoma y Gomorra? Muy al estilo árabe, ¿no? Ese tipo regateo, ese estilo de regateo. Es decir, bueno, ¿y cuánto es lo menos? Dice, bueno, si hay tantos, no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Bueno, Señor, y si no hay tantos, si solamente hay otros menos, bueno, por amor a esos, no voy a destruir. Total, llegó el momento en el cual dijo, y si hay 10, Señor, si solamente hay 10, disculpa mi atrevimiento, pero si solamente hay 10, ¿vas a destruir Sodoma y Gomorra? Si hay 10, no lo haré. El problema es que no había ni 4. No había suficientes justos. Se queda Jehová, y el ángel de Jehová se queda con Abraham, y sus acompañantes van a Sodoma y Gomorra por Lot. Y dice el capítulo 19, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Había una costumbre en la antigüedad de que a la puerta de las ciudades estaban los principales ancianos de la ciudad. Usted lo va a ver constantemente en el Antiguo Testamento, que cuando se buscaba consejo o incluso, ¿verdad?, que hubiera juicio entre dos partes, se iba a los ancianos que estaban a las puertas de las ciudades. Esto nos da a entender que Lot era uno de los principales de la ciudad de Sodoma. ¿En qué sentido? Bueno, se le buscaba para recibir consejo. Eso ya nos dice mucho del carácter de Lot, ¿no? Eso ya nos dice mucho de por qué, adelantándonos al relato, Lot es librado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Era temeroso de Dios. Lot era temeroso de Dios. Aunque vivía en una ciudad llena de pecado, llena de pecados contra naturaleza, llena de soberbia, Lot amaba a Dios. Y Lot velaba por el pueblo, aún a pesar de ver todo lo que veía. Él seguía siendo, como dice el Señor Jesucristo, sal y luz.
No estaba a la puerta chismeando a ver qué pasaba, a ver quién llegaba, para luego ir y decirle al vecino, con la excusa de, te lo digo para que oremos. ¿Has escuchado eso? No pasa, ¿va? Oye, bueno, te pregunto, para orar. No, Lot realmente le importaba la ciudad. A Lot verdaderamente le importaba la gente de ahí. A Lot verdaderamente intercedía por el pueblo. Y no intercedía solamente orando, Señor, salva al pueblo, sino que era testimonio, porque ya hablamos la semana pasada, ¿no? Que la oración sin testimonio, la oración sin acción, ¿qué es? Se oye feo, pero es la verdad. Si yo oro por alguien, pero no estoy dispuesto a predicarle, ¿qué es? Hipocresía. ¿Cómo son? Eso lo dice Santiago, ¿no? Hace mucho tiempo alguien me dijo que estaba orando por mí. Qué bueno, gracias a Dios. Me dio gusto que oren por mí. Gracias a Dios. Pero orar por alguien no solamente es decirle a Dios lo que ya Dios sabe que la otra persona necesita, ¿no? Porque ¿qué le puedo yo decir a Dios que Él no sepa? Orar por otra persona es involucrarme en lo que la otra persona está viviendo. Por eso le digo que orar sin hacer nada es hipocresía. Entonces, tenemos que ver, por cuanto Lot es liberado, por cuanto Lot estaba a las puertas de la ciudad, podemos entender que el carácter de Lot era el de un hombre justo, un hombre congruente entre sus palabras y sus acciones. Era un hombre, según lo que dice Santiago, religioso en un sentido positivo. Santiago dice que la religión pura y sin mácula es, ¿verdad?, la visitación, pero no por visitar nada más, hermanos, porque a veces dicen, bueno, visitar, insisto, si por visitar solamente es hacer la religión pura y sin mácula, pues los testigos visitan mucho. ¿Y son buenos religiosos? No sé, no creo. La visitación lo tenemos que entender en términos de Dios. Dice, Jehová visitó a su pueblo. ¿Qué significa? Que hizo algo por él. La visitación no solamente es ir a la casa y ya. Eso es hacer algo por el otro. Eso es visitar. Entonces, Lot era una persona justa. Tenemos que entender que Lot era una persona justa. Y si estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Reverencia. En la antigüedad, hermanos, no había hoteles. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 5 estrellas. Y diría por ahí alguien que escuché, ni 3 diamantes. Yo no sé cuáles serán esas, ¿verdad? Pero sí me sorprendió cuando diamantes. No había hoteles. No había casas de huéspedes, hostales, no había nada de eso. ¿Qué se imaginan ustedes que significó que cuando María y José llegaron a Belén, que no se encontró para ellos lugar para el mesón? ¿Se imagina usted así como una casa de huéspedes donde les cobraban algo por recibirlos? No. En la antigüedad la hospitalidad era esencial. Usted imagínese, estamos hablando de una región desértica. Desértica. Un poco peor que aquí. En la cual unos caminantes llevaban kilómetros para llegar de un punto al otro. ¿Qué tan importante usted cree que era la hospitalidad? Porque Abraham, ¿verdad?, y Lot tienen la misma actitud. Abraham recibe a estos 3 caminantes, le pide a Sara que amase harina, que prepare unas tortas y les da de comer, ¿no? ¿Esperaba recibir algo Abraham? Porque en la antigüedad la hospitalidad era
muy importante. Debería hacerlo hoy también, ¿verdad, hermana Mary? Debería hacerlo. Pero era muy importante en la antigüedad la hospitalidad. Entonces cuando Lot los ve, también los recibe. Él está a la puerta y él se dedica a recibirlos. Se inclina y dijo, versículo 2, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa. Vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Hay un pasaje en la Escritura que cuando Jesús llega a la casa de cierta persona, ¿verdad? Y ahí en ese lugar llega otra mujer y con un perfume de nardo puro en un frasco de alabastro enjuaga sus pies, y el hombre nada más se le queda viendo y piensa, si supiera, ¿no? La calidad de mujer, la reputación de esa mujer. Y el Señor, entendiendo lo que ocurre en el corazón de aquel, le dice, bueno, nada más te digo que cuando yo llegué no me besaste, no me lavaste los pies, no me atendiste, no me recibiste como se acostumbra, y esta mujer no ha dejado de hacerlo desde que llegué. Era una costumbre. Hospedar, recibir, lavar los pies. No había carros, hermano, no había taxis, no había Uber, ni driver, nada. Llegaban caminando con los pies sucios, cansados. ¿Cómo nos sentimos cuando caminamos aquí, no sé, 2, 3 kilómetros a mediodía, hermano? ¿A poco no es quitarse los zapatos y meterlos en agua fresca? Ay, Dios. Parte de la hospitalidad. Eran los usos y las costumbres en aquellas tierras desérticas, recibir a los viajantes, hospedarlos, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Y les dice, vengan a mi casa, los voy a hospedar, voy a lavar sus pies. Dice, por la mañana se levantan, es decir, se quedan a dormir. Y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Fíjese cómo es probado el corazón de Lot. No, nos vamos a quedar en la calle. ¿Quiere usted conocer a una ciudad? Camine en la madrugada. A ver cómo le va. ¿Quiere usted saber si hay seguridad, si es limpia, si las autoridades trabajan? Camine en la madrugada. ¿No? Es lo mismo que ellos van a hacer. Le dicen, no, vamos a quedarnos a dormir en la calle. ¿Y qué dice Lot? Mas él porfió, verso 3, con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete con unos desconocidos, hermanos. Les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. ¿Por qué hizo esto Lot? Porque era la costumbre. Primero. Segundo, porque Lot era un hombre temeroso de Dios. Lot era un hombre temeroso de Dios. Tiene que ver esto, ahorita regresamos a Génesis, no se pierda ahí ese pasaje, pero tendrá que ver esto con lo que Jesús dice acerca del trabajo de los apóstoles salir y predicar. Dice el versículo número 10, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Tiene que ver? Tiene mucho que ver. Y ya vimos que al final, cuando se menciona Sodoma y Gomorra, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. En la antigüedad, insisto, se habla mucho de la hospitalidad. Por ello, es cierto que parte de la actitud y el pecado por la cual se menciona en Génesis que Sodoma y Gomorra fueron destruidos es por la falta de hospitalidad, claro,
pero no solamente por ello. Porque algunos dicen, algunos nuevos teólogos de la teología queer, que es una corriente, la teología queer es una corriente que interpreta la Biblia a la luz de las modas de ideología de género de hoy. Dice, no, es que no fue destruida Sodoma y Gomorra porque había homosexualidad. Fue destruida Sodoma y Gomorra porque no eran hospitalarios. Bueno, uno de tantos pecados, no solamente por la homosexualidad, no solamente por la inhospitalidad, sino por otras cosas también que nos menciona Ezequiel. El punto es que Jesús está diciéndoles a los apóstoles que ellos al salir a predicar tenían que buscar lugares en los cuales fueran bien recibidos, pero que había la posibilidad de que no fueran bien recibidos. En todas partes pasa eso. En todas partes. Por eso hay momentos en los cuales ciudades, comunidades, no llega a florecer el evangelio porque hay poca recepción del evangelio. No hay hospitalidad en ese sentido. Recuerdo que cuando mi papá, después de que estuvo en Nova Rosita, que fue su primer campo pastoral, lo enviaron a Musquis simultáneamente. Dice que él iba a predicar a donde lo recibieran y que había lugares en los cuales, o había casas en las cuales las personas eran mormonas, testigos de Jehová, tenían hambre de escuchar. Dice, pero me recibían. ¿Qué hacía? Pues hay que llegar a predicar. Hasta que llegó un momento, ¿verdad?, en lo cual, gracias a Dios, pues hubo más gente que recibió el evangelio y se formó una iglesia, ¿no? Así fue la labor de los discípulos. Cuando me ha tocado hacer también esa misma labor, hay gente que no nos va a recibir. Hay gente a la cual no le vas a caer, aunque hagas todo. No le caes y no le caes y punto. ¿Cierto? A veces pensamos que nuestra labor como creyentes o nuestra labor como hijos de Dios, nuestra labor como predicadores es que la gente nos acepte. Y si no nos acepta, nos sentimos devastados, frustrados, angustiados, tristes, fracasados. Y Jesús está dejándole en claro a los discípulos, y en este caso específicamente a los apóstoles, que busquen casas de paz, que busquen lugares donde sean recibidos, pero que cabe la posibilidad de no ser recibidos y que cuando no lo reciban, no se preocupen. Verso número 13, si la casa fuere digna, vuestra paz será sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, pues ¿qué? Ponte a llorar. Siéntate, Señor, no me quieren. Señor, tal persona no me acepta. No, es que ya hice para que le caiga bien y no. El Señor dice, si no lo reciben, ¿qué tienen que hacer? Salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. ¿Qué significa sacudir el polvo de tus pies? ¿Usted cree que polvito así muy finito? ¿Será polvito muy finito? ¿Ha corrido usted hace algunos años fuimos a correr después de que toda la noche había llovido para el lado de Pozuelos? Después de Pozuelos, pasando la llamada pirámide, ¿la ubican? Está el camino a Sacramento. Está así una brechita. De ahí de la pirámide para allá le damos como unos 13, 14 kilómetros. Entonces hasta Sacramento son 20 más o menos. Pero había llovido, entonces no es pavimentado, hermanos. Ahí vamos corriendo. No, imagínense la plastota que se hizo. ¿Qué pasó?
Venía la coach y le digo a Leti, Leti, ya no se puede. Y Leti se viene, ¿quién dijo? Ya no se puede, Leti. Por eso, ¿quién dijo? Bueno, síguele. Se regresó. Te sacudes y te sacudes y te sacudes y vuelves a llenarte. Yo creo que hay una gran relación con esto cuando dice Hebreos que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces cuando hacemos la labor de predicar, de enseñar, de evangelizar a una persona, hay gente que no quiere y se vuelve un lastre. Y si no lo sacudimos, hermanos, no vamos a avanzar. Y no significa que desechemos a nadie o que digamos, no, esta persona al infierno, directito al infierno. No, no debemos decir eso, simplemente es bueno, Dios te bendiga, voy a seguir mi camino porque aquí ya acabé. Y si un día necesitas, háblame, como diría el gordito de Telmex, ¿no? Háblele. Si algún día me necesita, pues hábleme, ahí voy a estar con mucho gusto. Y si no me necesita, también, no pasa nada. Yo creo que la labor del creyente que evangeliza, y me acuerdo de mi abuela, me acuerdo de la hermana Olivia, me acuerdo de la hermana Guille, que a las 3 de la tarde para allá, para la Elsa, es muy similar a veces que el del vendedor. Yo fui vendedor ahí en Nueva Rosita, Coahuila, vendía publicidad. Ay, Dios. A veces llegaba con uno y no me interesa. Ok, gracias. Me iba. Oiga, pero yo no era un cadillito que el día de mañana iba o en 5 días iba. Me esperaba un mes y volví a ir. Oiga, no me interesa, vaya, ¿sabes? Está bien. Para que se lo ofrezca, aquí está mi tarjeta. Y al mes otra vez iba. Oiga. Y ya pues me escuchaba. Bueno, deme un espacio. Y había otros que me hacían sentarme ahí a esperar 2 horas. Eran peces gordos. 2 horas. Sin un vaso de agua. Pues no te van a ofrecer un vaso de agua una persona que es un futuro cliente. A esperar ahí. Gente, pues que piensa que el dinero los hace más que el otro, ¿no? Que piensa que el dinero les quita el ser cortés con un semejante. Pues me esperaba, ya me escuchaba y no le vendía un espacio pequeño. No le decía, pero decía yo por dentro, me hizo esperar, ahora le toca comprarme un espacio de portada. Y me va a hacer contrato por 6 meses. Y no le ofrecía menos que eso. Hermano, a veces ser paciente. Claro que no es el mismo objetivo las ventas que el evangelio. Claro que no podemos ver el evangelio como ventas. Pero se relaciona en el sentido de que hay que ser pacientes a veces. A veces hay que sacudirse el polvo y luego puedes regresar tal vez. El Señor te invita a que regreses. O a veces te buscan otra vez. A nosotros como iglesia en mucho tiempo nos ha tocado que gente se va y se va hablando muchas cosas, ¿o no? ¿Y luego qué pasa? Regresa. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Bienvenido, pase usted, siéntese, Dios le bendiga. Con sinceridad. ¿Por qué? Porque nosotros, si la gente a veces no es gente de paz, nosotros tenemos que ser gente de paz. ¿Cierto? Tenemos que serlo. Entonces Jesús le dice, y si donde vaya no lo recibe la casa, la ciudad, sacúdanse el polvo, es decir, no permitan que eso les estorbe de seguir caminando, porque van a agarrar más polvo. Caminen, sigan adelante. Hebreos dice,
Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Yo creo que Jesús en ese momento está invitando a los discípulos a, dejen de usar este término, a untarse un poquito de manteca. ¿Qué hace la manteca cuando usted se la unta? Pues nada se le queda, todo se le cae. A veces es importante hacer eso. Quita el polvo de tus pies. Y ese fue un consejo que me dio un compañero pastor hace muchos años. Si yo todas las mañanas me levanto, me veo en el espejo, me baño y tengo un tarro así de grandote. Y ese tarro, me dice, mi Josué me dice, ¿qué cree que tiene? No sé, dígame usted, manteca. ¿Y qué crees que hago? No sé, dígame usted, me le embarro. No porque me valga, no me vale, sino que no permito que se me pegue. Porque el día de mañana, eso que yo cargo le va a afectar al otro también. Quita el polvo de tus pies, le dice el Señor. Si alguno recibe, no recibiere, ni oyere sus palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y luego Jesús menciona, de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué castiga Dios en relación a lo que menciona sobre recibir al Hijo de Dios con hospitalidad o no recibirlo? Compara con Sodoma y Gomorra. Triste, porque me pone a pensar en la gente que no recibe el Evangelio, que rechaza abiertamente el Evangelio. Es triste y me pone hasta cierto punto mal saber de gente que rechaza el Evangelio, que rechaza la instrucción, no solamente el Evangelio, sino a veces dentro de la misma iglesia, gente que rechaza la instrucción. Es triste saber que la gente ve a la figura de autoridad no como alguien que me está enseñando para mi protección, sino como alguien que me quiere gobernar. ¿Por qué? Porque a veces verdaderamente hay figura de autoridad que en lugar de verse a sí mismo como alguien que está para protegerlo, es como alguien que está para mandarlo y decirle qué es lo que tiene que hacer. Bueno, espero que nunca me haya visto usted a mí así. Pero el castigo de Sodoma y Gomorra está relacionado con un pueblo que no quiso escuchar ni recibir a los visitantes. Capítulo número 19 de Génesis dice, versículo 4, pero antes que se acostasen, fíjense, le digo, no vamos a quedar en la calle. Les decía, ¿quieres saber en qué condiciones de seguridad está una ciudad? Camina por la madrugada. Y dijeron, no vamos a caminar, nos vamos a quedar a dormir, a ver cómo amanecemos. Como testimonio del pecado que había en aquella ciudad. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Lot recibe a los hombres, estos dos ángeles, pero la ciudad rodea la casa de Lot. Y los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven, fíjese nada más, desde el más joven hasta el más viejo. Esto es impresionante, hermanos. Es impresionante que la Biblia nos diga que desde el más pequeño hasta el más grande estaba lleno de pecado. Es triste porque a veces pensamos que por ejemplo los niños, ¿verdad?, son esa esponjita que deberían aprender lo mejor de nosotros, que deberían de mejorar en muchos sentidos la sociedad. Pero cuando vemos el camino al cual va la sociedad, hacia dónde están yendo la gente que debería ser madura, a los cuales no llama aquí ancianos, sino dice viejos, y ves que los más jóvenes también van para allá, entonces el conjunto de toda la sociedad, y entonces llaman a la puerta de Lot y le dicen, verso 5, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora dijimos, bueno, pues querían saludarlos, ¿no? Cuando usted ve en la Biblia, muchas de las veces la palabra conocer
se refiere a la intimidad sexual. Se refiere a la intimidad sexual. Va a ver usted en el capítulo 4 de Génesis, que dice: y conoció Adán a Eva su mujer y engendró. Sería una incongruencia, ¿verdad? Que anteriormente dice que ya le había puesto el Señor Jehová a Eva, ¿verdad?, delante de Adán, y ahora diga: y conoció, mucho gusto, ¿cómo está Adán? Yo Eva, muy bien. No, es intimidad sexual. Dice: sácalos para que los conozcamos. ¿Y por qué? Bueno, tenemos que entender que no es conocer de saber quién es el otro, sino de intimidad sexual. Bueno, por lo que nos dice más adelante los versículos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Salió y cierra la puerta y dice: a ver, ¿qué pasó? Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Cuál maldad? Conocer a la gente, saludarla. ¿Qué tiene de malo? No es eso. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Cómo? O sea, estaban encerradas y nunca habían, que no habían tenido intimidad sexual. No han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. En ese momento, pues nos parece así como que: Lot, ¿qué estás haciendo? Pero el sentido del pasaje y el sentido del texto es que hay pecados contra naturaleza mucho más graves que otros. La fornicación es pecado, el adulterio es pecado, pero hay pecados sexuales perversos, como la homosexualidad. Con eso estoy diciendo que Dios nos ama al homosexual, no estoy diciendo nada de eso, para nada. Yo tengo amigos y conocidos que son homosexuales. No les hablo porque son homosexuales, no. Los odio, mucho menos. ¿Soy homofóbico? Tampoco. No me espanta, pero es triste. Es triste porque Romanos capítulo 1, ahora lo invito a que vaya a Romanos, nos habla del camino del pecado de la humanidad cuando desechan la verdad por la mentira. Dice el capítulo 1 de Romanos, porque, versículo 18, porque la ira de Dios, y tengamos cuidado cuando vemos la ira de Dios, porque nos imaginamos un Dios así colérico. Dios no está sujeto a pasiones. Es un antropomorfismo que nos da a entender la ausencia del amor de Dios. Porque, insisto, muchos, la ira de Dios, y voy a decirlo así, muchos neorreformadores o de la nueva corriente, hay mucha corriente que la reforma y cosas por el estilo, de ciertas denominaciones, es que Dios está irado. Sí, dice la Biblia, pero hay que entenderla en su sentido. No podemos darle pasiones humanas a Dios. Dios no tiene pasiones humanas, porque en todo caso estaríamos diciendo que tenemos un Dios, pues a veces tan inestable como nosotros, ¿no? Que un día siente amor, otro día siente odio, otro día siente celos, no, está revelándonos algo para que nosotros en nuestra condición humana lo entendamos. En la revelación se utilizan antropomorfismos para que nosotros podamos entender de alguna manera a Dios. Y cuando dice que la ira de Dios se revela, es que, bueno, una persona que se aleja de la verdad de Dios experimenta el quebranto de no tener la comunión con Dios. Cuando una persona vive lejos de la comunión con Dios, ¿cómo está su vida? Salmo 42, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene. ¿Usted ha tenido una sed así que usted ya no la aguanto? Yo sí. Es desesperante, ¿no?
La ausencia de Dios, eso produce y nos hace sentir que Dios está enojado con nosotros. Porque la ausencia de Dios produce dolor, angustia. Es un infierno en esta vida la ausencia de Dios. Y no es que Dios no esté, insisto, es que yo no quiero estar con Él. Porque Dios en todas partes está. Salmo 139. ¿A dónde huiré? La ira de Dios se revela, verso 18, desde el cielo contra ¿qué? Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la justicia? Que cada quien haga lo que le corresponde. Eso es justicia. Eso es justicia. Si usted me pregunta así un término simple, Sócrates lo dice así: que cada uno haga lo que le corresponda. Que el que gobierna lo haga con equidad. Hay otras partes por ahí: zapatero tus zapatos. Sócrates dice algo muy similar. El hombre que va a actuar con justicia tiene que comportarse como mujer. No, se le ocurre hacer un chango. Tampoco, como hombre. La injusticia es cuando alguien no hace lo que responde hacer, hermano. Eso es. Entonces, la ira de Dios, en el sentido de que el alejamiento de la comunión con Dios, de la paz de Dios, del amor de Dios, del gozo del Espíritu Santo, se revela contra todo aquel que detiene con injusticia la verdad. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Se puede conocer a Dios o se puede conocer algo de Dios a través de la naturaleza? Claro, claro. ¿Será voluntad de Dios que haya unión solamente entre un hombre y una mujer? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No solo porque la Biblia lo dice. Porque está en la naturaleza. Hay un orden. Hay un orden. ¿Y qué determina que yo sea un hombre si yo me creo mujer? ¿La biología? No, pues es que la biología. Simple, ¿no? La biología. Tu información genética. Pero también hay hermafroditas. Bueno, hay también personas que nacen sin una mano, sin un pie, con labio leporino, por defecto, que es muy distinto, ¿no? Pero lo que es natural es una cosa. Decía por ahí alguien: lo natural es Adán y Eva, no Adán y Esteban. Dice: la ira de Dios se revela contra el hombre que detiene con injusticia la verdad. La razón, que es ese marco en el cual Dios creó todas las cosas. Es lo que Dios ha creado, le ha puesto un orden. Hay un porqué. Y cada vez que investigamos y cada vez que profundizamos, nos damos cuenta de lo perfecto, diseñado y nanométricamente, si se puede decir de alguna manera, diseñado que está el universo, hermanos. Es increíble. Y claro que nos hace entender, y Pablo lo menciona, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, verso 20, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cómo puedo saber qué es justo? Pues a través de las cosas hechas. Puedo entender en parte lo que es justo. Claro que la razón es el marco que Dios nos ha dado para entender la revelación. Yo no puedo entender la revelación si no tengo razón.
Y la razón es algo común al ser humano. Tan común que nos comunicamos por palabras. Y para que sean emitidas las palabras se requiere la razón. Pero esto es algo que ha pasado desde hace mucho tiempo. Se ha distorsionado el lenguaje. Todos nosotros semes. ¿Lo ha leído o lo ha visto por ahí? No digas patos, di pates. Y desde Fox, chiquillos y chiquillas, maestros y maestras, niños y niñas, porque pues es un lenguaje inclusivo. Se cae en absurdos, en irracionalidades. Entonces Dios ha comunicado su anhelo y su justicia en parte a través de la razón, a través de lo que ha creado. Y cuando vemos a Sodoma y Gomorra que estaban teniendo pecados contra ¿qué? Naturaleza. Ahora, pero esto no es de la noche a la mañana, hermanos. Fíjese cómo el apóstol Pablo menciona que los pecados contra naturaleza son el iceberg de un problema mucho más profundo, porque dice, detienen con injusticia la verdad. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, el primer pecado, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hay un gran problema en el ser humano de años acá en relación a la humildad. Hoy hay una adoración al hombre, yo. Incluso tristemente en los púlpitos. Tú eres grande, tú eres un campeón, tú eres. Triste. Se glorifica al hombre. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El ser humano por naturaleza es religioso. Religioso por naturaleza. Incluso el ateo, no sé si les platiqué, pero hace algunos meses platicaba con un amigo que dice, el que es ateo, ¿verdad? Dice, se quiere escuchar muy intelectual y dice, no, yo soy ateo. Muchos así para escucharse intelectuales dicen, yo soy ateo. Bueno, dice que para nosotros los ateos, Richard Dawkins, ok, está bien. Dije, ¿sabes qué? Solamente me estás demostrando algo, que el hombre por naturaleza es religioso. Tú tienes tu ídolo. Cuando no le glorificas a Dios, vas a buscar a quién o a qué. Cuando el hombre no glorifica a Dios, va a adorar el dinero, va a adorar el trabajo, va a adorar su carrera, va a adorar su familia, su esposa, sus hijos, sus planes, sus proyectos, su casa, algo, el futbolista, algo va a adorar. Cuando el hombre deja de glorificar a Dios, se vuelve incluso hasta animalista, ¿no? Porque se protege los huevos de la tortuga, pero el óvulo no es nada. Irracional, increíble, hermanos. No estoy diciendo que no se protejan los huevos de la tortuga, ¿eh? Porque van a decir, entonces el pastor se los come. No, guácala. ¿Cómo para qué? Se tiene que proteger la vida. Claro. También necesitamos del consumo de carne animal para la supervivencia. Claro.
Pero el problema es que cuando vi por ahí hace algunos meses también una imagen que decía que cuando el hombre, cuando toda adoración animal se convierte en sacrificio humano. Ahorita ya hay canijos, perrijos, ¿verdad? Perrijos, ¿verdad? Tengo mi perrijo. Yo quiero mucho a mi perro, pero no es mi perrijo. Yo le doy de comer y los que saben les he dicho una sola vez al día y que Dios le bendiga, no le va a dar más. Y me dicen, ¿por qué le das tan poquito? No necesita más. ¿Y usted lo ve flaco? No. ¿Usted le ve sin energía? No, hombre, si viera. Pero no es un hijo. Mis hijos son Liam y Sara. Si me van a escoger, pues obviamente que mis hijos. Pero el problema es que cuando el hombre deja de glorificar a Dios, deja de honrar a Dios, deja de adorar a Dios, su naturaleza lo invita a adorar algo. Y por eso, pues va a adorar lo que sea. De acuerdo, lo dice Ezequiel, a los ídolos de su corazón. Va a adorar el dinero, va a adorar el trabajo, su auto, su casa, su familia. Por eso ahorita la gente, hay tantas modas, ¿no? Los que hacen viajes, los que tienen animales, los que son ecologistas, no sé, hay tantas modas que se han convertido en idolatría, incluso dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de seres corruptibles. El hombre no puede negar que es un ser religioso. Incluso el ateo tiene su ídolo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y luego dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y no, ahorita nadie adora a los animales. No necesitas hacer una imagen e inclinarte a ella para adorarlos. Verso 24. Por lo cual también, otra vez entendamos el lenguaje antropomórfico. Dios los entregó en la inmundicia. O sea, a veces mucha gente se imagina, ya ve, Dios les dijo, órale. No, eso no significa. Lo que estoy diciendo es que por cuanto el hombre voluntariamente se ha negado a glorificar a Dios, pues obviamente que Dios lo deja. ¿Dios lo condena? No, Dios permite que el hombre decida. Hay una gran diferencia, ¿no? No es, no es que Dios, ese hombre es así porque ya Dios lo hizo así. No, el hombre decidió. Y claro que Dios en su soberanía, porque una manera equilibrada de ver la soberanía de Dios no es que Dios decide que la gente peque y no peque, sino que Dios permite que la gente decida pecar o no pecar. Esa es la soberanía de Dios. ¿Qué hace un verdadero soberano? Un verdadero soberano le dice a la gente qué tiene que hacer y la obliga a que lo haga. No. Un verdadero soberano le dice, escoge tú. Pues ¿qué le dijo Dios al pueblo cuando iba a la tierra prometida? Delante de ti pongo el bien y ¿qué? El mal. ¿Sabes qué? Se me ocurre que hagas el mal, así es que yo te obligo a que hagas el mal. Le dice al pueblo, escoge tú. Elegimos. Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias, los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire cómo todo empieza desde el momento en el cual el hombre deja de glorificar a Dios, empieza a glorificar a otro ser, empieza a glorificar incluso hasta los animales. Llega un momento en el cual se pervierte tanto que empiezan a deshonrar sus propios cuerpos. Ay Dios, cada cosa. Yo no. Me da tristeza ver tantas cosas de cómo la gente deshonra su cuerpo. No digo que por eso se vayan al infierno. No se van al infierno por eso. Pero cuando la gente se hace cosas en sus cuerpos porque ha perdido la identidad. Triste.
Ya no sabe quién es. Por eso usted ve ahora gente que se cree vampiro y se pone injertos, colmillos, porque se creen lobos. ¿Son problemas de qué? Identidad. No aceptan que así nacieron, así son. ¿Qué determina lo que soy? Pues lo que ves, no lo que yo creo, lo que alguien me dice que puedo ser. Cuidado con la mercadotecnia de hoy. Sé lo que quieres ser. Hermano, esto está muy tremendo. Yo no soy conspiranoico, créame que no soy conspiranoico, y los que me conocen saben que no lo soy. Pero si hay un moldeo de las masas a que vayan hacia un lugar, ¿y quién cree que maneja todo eso? Pues gente a la que le conviene que se produzcan ese tipo de ideas porque vende. Ay, ¿usted cree que los Doritos se pusieron el arco iris porque verdaderamente amen a la LGBT, Q, Y y Z? ¿Usted cree que a Apple le interesa que no haya homofobia? ¿O vende? Ay, hermanos, vende. Por eso es una falsa izquierda, un falso socialismo. Incluso hasta vemos a nuestros dirigentes diciendo que son cristianos y haciendo cultos sincréticos. ¿Por qué? Porque vende. Qué curioso que lo dijeran unos días antes de las elecciones. No lo estoy poniendo en contra de nadie. Usted tiene que aprender a tener un pensamiento crítico. No es de que todo lo que haga cierta persona está mal y todo lo que hace cierta persona está bien. No. Tenga criterio para saber qué está mal y qué está bien. Hay cosas que están mal, hay cosas que están bien. Ya que cambiaron nuevamente la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La verdad suprema y esencial de Dios es el amor. Pero el amor no es dejar que el otro haga lo que le dé su gana. El amor no significa que cada quien haga lo que bien le parezca, sino que el amor va muy pegado a la justicia, que cada quien haga lo que tenga que hacer. Y el amor va muy pegado también y muy relacionado al poder o el coraje de hacerlo. ¿Sabe que el ser humano le es común el saber que es amor cuando una madre se entrega por sus hijos? ¿Cierto? Cuando un padre, en lugar de comprarse unos zapatos nuevos, ve que a sus hijos les hace falta y dice, pues mejor mis hijos. Es común. Él le entrega al otro, pero la entrega al otro no va contra la naturaleza. No es que amor es amor significa que si para mí mi perro es mi novio, deba hacerlo. Hay gente que eso hace. Hermanos, hay gente que eso hace. Porque el amor es amor. Perversiones. El amor va pegado a la justicia. Está relacionado con la justicia. El amor está relacionado con amar al prójimo. Yo no puedo ver al prójimo como un medio, sino como un fin. El problema de muchos políticos hoy, el problema de muchos empresarios hoy, y el problema también de la gente nuestra de a pie, es que no vemos a veces al otro como un fin, sino como un medio. Que haga lo que yo quiero porque pues a mí me hace sentir bien que haga lo que yo quiero. Cuidado.
Lot fue un hombre justo. ¿Justo por qué? Porque no tenía pecado, porque nunca había fallado. No, porque hizo lo que debía hacer. Vi a dos hombres caminando por ahí de un camino muy largo y les dijo: hospédense en mi casa, déjenme lavar sus pies. Les hizo banquete y comieron con él. Llegaron a molestarlos y los defendió. Dice: el amor no hace mal a nadie. Así el que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, amemos a aquel que no conoce a Cristo y le hablemosle, sea como sea como esté como esté, se encuentre como se encuentre, piense como piense. No lo obligue a que piense como usted, pero usted sea firme en sus convicciones. Lot no obligó a que la gente pensara como él, pero fue firme en sus convicciones. Fue firme. No fue ecléctico, decir, bueno, pues puede ser una cosa, puede ser la otra, porque tenemos libertad de pensamiento. Sí, tenemos libertad de pensamiento, pero esa libertad de pensamiento no me obliga a que yo tenga que pensar como tú me dices. Y tenemos la palabra de Dios, la bendita revelación de Dios. Léala, devórela, reflexione, piense, pregunte. Porque dice la palabra en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es verdad. Oremos. Señor, gracias por la vida de tus hijos, mis hermanos en la fe. Gracias porque nos invitas a ser fieles a ti, a actuar con justicia. Te pedimos el coraje para hacerlo. Y el coraje solamente nos lo puede dar la comunión perfecta con el Espíritu Santo. Así es que queremos entregarnos a ti para amarte con justicia, para amar al otro con justicia, para actuar como debemos actuar. No conforme a los pensamientos, a las ideas y razonamientos de este mundo, Señor, sino conforme a tu palabra y a lo que entendemos que tú nos has revelado a través de las cosas hechas. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y nos has amado. Y si hemos cometido errores, la verdad, lo que tu palabra dice es que tenemos abogado, Jesucristo el justo. Y cuando confesamos nuestros pecados, Señor, nuestra vida se limpia, nuestro corazón es barbechado y es preparado para la preciosa semilla de tu palabra día tras día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar. No sé si hay avisos, hermanos.